bien, quiero que ustedes mantengan en su mente el hecho de que Job está siendo observado ¿por quiénes? Por el universo entero. Él no lo sabía. Es que están todavía algunos pasando lista. Ok. Está siendo objeto, el universo entero lo está observando y él no lo sabe. La otra cosa que necesitamos mantener en mente es que la idea que la mayoría, si no todo el mundo, creía en aquel tiempo, y todavía nosotros tenemos mucho arrastre de eso, era que a las personas buenas no le pasaba nada malo. Que cuando pasaba algo malo era porque algo malo estaba haciendo la persona. Y todavía, lamentablemente, muchos de nosotros mantenemos eso en mente. Esas son cosas que nosotros necesitamos pensar mientras vamos a introducirnos en la parte que nos corresponde esta semana. Que Job estaba pasando, con excepción de la salud, y no sabía cómo enfrentar la prueba por la cual estaba pasando. Por lo tanto, vamos a ponernos ahora, pudiéramos decir, vamos a ponernos en los zapatos de Job, o vamos a pensar cómo estaría Job pasando esa situación. Yo pienso que ella no tenía la fe que tenía Job. Exactamente, eso fue lo que sucedió. Y no todos somos fuertes, no todos tenemos la misma fortaleza y no todos tenemos la misma firmeza en las cosas de Dios. Esa es una. Vamos a pensar cómo se sentía Job. Job estaba destruido, mentalmente y físicamente. Yo no sé ustedes, pero yo padezco a veces de alergia cuando como las frutas que más me gustan, como la fresa, la uva. Me entra una alergia que me vuelvo loca. Se me hacen roncha en todo el cuerpo. Eso no es ni la mitad, ni siquiera una cuarta parte, ni siquiera un octavo de lo que Job estaba pasando, porque lo de él no era alergia, sino que también tenía infección en todo su cuerpo, aparte de la picazón desesperante que tenía. Su mente estaba tratando desesperadamente de hallar solución a la situación en que él se encontraba. Quiere decir que estaba atormentada su mente. Y ahí estaba entre cenizas sentado cuando llegaron. ¿Quiénes llegaron? 3 amigos suyos. ¿Recuerdan ustedes el nombre de los amigos? Y Sofar. Muy bien. Ellos llegaron. ¿Cuál fue el propósito de la llegada de esos amigos allí a donde estaba Job? Consolarlos. ¿Qué más? ¿Cómo? Orientarlo. ¿Qué más? Animarlo. Acompañarlo porque estaba solo. Recuerde, todo el mundo lo abandonó. En el final del libro de Job nosotros podemos ver que todos los abandonaron, pero cuando ya él fue restituido a todas las cosas, entonces llegaron todos sus hermanos, todos sus amigos y todo el mundo de nuevo. Pero sucede eso, cuando estamos en las malas, muchos nos abandonan, y esa era la situación de Job. Así que ese era el propósito por el cual estos amigos vinieron donde estaba Job. Cuando ellos llegaron ahí donde él estaba, ¿cuál fue la impresión que ellos recibieron? ¿Qué impresión recibieron? ¿Alguien me puede decir? Tristes. Se pusieron bien tristes.
todo sucio, pudiéramos decir, no lo reconocieron. No podían creer lo que estaba sucediendo. Y eso lo hizo, como dice la hermana Irma, a permanecer en silencio por una semana sin poderle decir ni siquiera una palabra. Ahora, ya estuvimos en la situación de Job, ahora vamos a ponernos en la situación de los tres amigos. ¿Piensan ustedes que el silencio que tuvieron esos amigos era saludable o no era saludable? ¿O qué podemos decir acerca del silencio que causó en la vida de estos tres hombres? Irma. A veces cuando la persona que está pasando por dice que era mejor que se hubieran quedado callados. Bueno, saben ustedes que este momento de silencio, quizás el Señor se los dio a ellos con el propósito de que ellos se prepararan para lo que venía después, que era el consuelo, el ánimo, el adesto y todas esas cosas. Era el momento en que ellos debían orar fervientemente a Dios para pedirle que le mostrara las palabras sabias y apropiadas que ellos debían decirles a Job en ese momento. No sabemos si lo hicieron o no lo hicieron, pero ¿cuál fue el resultado o cómo podemos seguir el proceso de la historia cuando ellos comenzaron a hablar? Porque lo primero que su amigo Elifaz, que fue el primero y el más que habló, le dijo, bueno, la verdad que no, como dice la hermana, no sé qué decirte, no sé qué palabras usar para poder consolarte, ¿ok? ¿Cuál es? Sí, usted iba a decir algo, Pedro. Iba a decir que si José hubiera quedado en silencio, ellos no hubieran hablado, porque en sí ellos tenían que consolarlo, hablar, pero ponte el micrófono. No habló ni una palabra hasta los 7 días. Y ellos dirían, bueno, no podemos hablar, ¿qué le vamos a decir? Y cuando Job habló, fue que ellos empezaron la conversación. Quiere decir que ellos no se atrevían ni a hablarle. Exactamente, no se atrevían ni a hablarle. Déjeme decirle aquí un paréntesis. Yo admiro la labor de los capellanes. Ustedes saben que los capellanes son pastores que están en los hospitales, en los nursing homes y los lugares donde hay personas pasando pruebas difíciles, y ellos están allí para esa misión, precisamente de aconsejar, de animar, de estimular, de traer a la mente las promesas de Dios y todas esas cosas. Eso no es fácil. Ellos tienen que estudiar qué van a decir en cada momento, en cada circunstancia, cuándo decir una cosa, cuándo no decirla y cuándo sencillamente quedar callado. Y nosotros, esta lección nos la da el Señor, no solo para que aprendamos a cómo podemos ser vencedores en medio de las pruebas, sino también cuando se nos presenta la oportunidad que se nos presenta a diario de aconsejar, de animar, de hablar con una persona cuando está pasando con una prueba dura. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué decirle? Porque es muy triste que nos suceda como los amigos de Job. ¿Piensan ustedes que cuando una persona está atormentada por lo que está pasando, está sufriendo indeciblemente, es la hora de decirle, de acusarlo, de señalarlo con el dedo? ¿Piensan ustedes? Pues saben ustedes que nosotros lo hemos hecho innumerables veces. Vamos a ver, les vamos a hacer las pruebas. ¿Cuántos de nosotros a nuestros hijos le hemos dicho, no hagas esto, no te subas ahí que te vas a caer? El muchacho se cae
se rompe aquí, hay que cogerle 3 puntos. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Te lo dije que no lo hiciera. Eso mismo fue lo que estaba haciendo los amigos de Job. Sencillamente estaba, en vez de decirle, ven mi amor, te doy un beso, vamos rapidito a curarte esa heridita. Ya el dolor y la herida que recibió ya era el castigo suficiente, o era la advertencia suficiente que ese niño tenía en su mente para decir, debía haberle hecho caso a mami. Pero nosotros no, nosotros nos gusta restregar, nosotros decimos en la nariz, quizás otros dicen en la cara, las cosas para decir, yo tenía razón en lo que tenía, lo que te estaba diciendo. Y ese es sencillamente lo que estaba pasando, Irma. A veces decimos, es la voluntad de Dios. A veces pensamos que ese es un consuelo. Fue la voluntad de Dios que sucediera eso, pero nunca es la voluntad de Dios que nosotros suframos, que nosotros estemos en una situación tan terrible. No es la voluntad de Dios. Exactamente. Es la voluntad del enemigo que trae el pecado, todas esas malas consecuencias. Así que estamos, cuando decimos es la voluntad de Dios, estamos culpando a Dios. Estamos culpando a Dios, exactamente. Una pregunta que, mejor dicho, vamos a empezar a analizar lo que los amigos de Job le estaban diciendo. Primeramente, la primera parte de lo que Elifaz le dijo fue, yo no sé qué es lo que te está pasando a ti ahora. Porque cuando alguien estaba aquí en problema, como sabemos que él era un personaje muy apreciado y de mucho renombre en el lugar donde él vivía, según nos dice la Biblia, dice, tú eras el primero que ibas a consolar, a animar a la persona. ¿Por qué tú estás en esta situación que estás ahora todo alicaído, podemos decir, todo triste y agobiado, si tú eras una persona que daba ánimo? Sí, para corroborar lo que ahorita, que en estas situaciones, qué decir y qué no decir. Leí hace poco de una experiencia de un pastor que algún hermano de la iglesia le avisó que había pasó y se sentó. No dijo una palabra, nada, él no conocía el caso, él no dijo nada. La acompañó hasta el cementerio y después que ya iban saliendo del cementerio, entonces ella le agradece a él por haberla acompañado. Dice, entonces le dijo, bueno, realmente yo me equivoqué, yo no sabía quién era, y ella le contestó, yo sabía que usted no lo conocía a él. Parece que el hombre había sido bastante malo, ¿no? Por eso era que estaba sola. Estaba solo. Pero dice, pero yo le agradezco a usted por usted haberme acompañado. Entonces le explicó que era el momento de que con su presencia ella podía sentirse que estaba acompañada, y él no dijo una palabra, sin embargo le fue muy útil para ella. Ok, esa es una de las cosas que la lección de esta semana nos enseña, que a veces el silencio es oro, ¿ok? Y vamos a seguir. Entonces, él se interesaba en consolar a los demás. Ahora, según los textos que la lección de hoy nos presentó, hay otra sección en que Elifaz le dice, no sufras. Estoy parafraseando lo que quiso decir el versículo, ¿ok? No tengas depresión. Eso de sentirse así, estás ofendiendo a tu Dios. En otras palabras, él lo dijo, pero eso era lo que quería Elifaz decirle a Job. ¿Piensan ustedes que es normal o es una ofensa a Dios el llorar cuando tú estés en tristeza, en sentir depresión, ¿Qué piensan ustedes? A ver, alguien que me diga algo. Allá atrás, la hermana. Yo estaba escuchando anoche, no sé cuántos de ustedes conocen al pastor Tucker. Él tiene un programa en el canal Hope. Sí.
Anoche él estaba contando su experiencia, hablando de lo que le llaman en inglés grief and grieving, que es lo que nosotros llamaríamos el periodo de duelo, que sí, normalmente una persona tiene que pasar. atravesar. Y no es un pecado uno llorar y expresar su pena. Y yo creo que lo menos que nosotros como cristianos podemos hacer es ser compasivos y ser, no tener una actitud acusadora, sino sentarnos allí con esa persona y dejarla que exprese su pena en la forma que él sabe mejor. Y como dijimos, cuando los amigos de Job se callaron 7 días y no dijeron nada, yo creo que fue lo mejor que hicieron. Porque de ahí en adelante todo es un diálogo tratando de explicar cosas que ellos no podían explicar. Y de acusar a Job. Y acusar. Exacto. Porque en realidad ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo con Job. Así que eso es normal, que las personas sufran cuando exactamente, les pasa es algo un proceso, y que lo expresen en la forma que ellos saben mejor. Eso es un proceso normal de, como dice ella, de la recuperación de un dolor, por lo cual tienen que pasar acá el pastor Tucker perdió a su esposa hace unos cuantos meses. Ajá. Murió de cáncer del páncreas. Ellos los dos tenían el programa. Sí. Y él estaba hablando anoche de cómo Dios usa ese periodo de duelo para traernos a la realidad y que experimentemos en realidad ese dolor. Es necesario pasar por eso. Sí, es necesario. Antes que venga la recuperación. Muy bien, vamos a ver Raquel que nos tiene que decir, que tiene experiencia en lo que es salud y... Bueno, yo voy a ponerlo en la parte de la Biblia. Ajá. Por ejemplo, lo tenemos en Jesús que lloró Exacto. cuando su mejor amigo Lázaro murió, aún sabiendo que lo iba a resucitar. Así que si el Señor Jesús lloró, para nosotros es un desahogo de lo que el proceso de recuperación. Exacto. Rápidamente, porque ya estoy pasada de tiempo y todavía no estoy ni en la mitad. Sí. Cuando el Señor lloró junto a Marta y a María y Lázaro, estaba llorando por las consecuencias por las cuales su pueblo iba a pasar. Así que vio nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestras penas y nuestras lágrimas. Así que la tristeza, el dolor no es un pecado. No es un pecado. Es el paquete del programa de nuestros sentimientos. Así mismo es. Jesús lloró por Jerusalén, por la salvación de esas personas y vio que estaban perdidos. Lloró Jesús. ¿Y qué me dicen cuando Jesús estaba allí? Señor, por favor, pasa de mí si es posible. Estaba deprimido, estaba sufriendo depresión en su carne, en la parte humana. Que lo iban a crucificar, que lo iban a clavar en la cruz. ¿Quién no sufre depresión con eso? Y Jesús sufrió depresión. Exacto. La siguiente parte, nosotros ya sabemos que él, este amigo, le echaba la culpa a Job de que lo que estaba pasando era la consecuencia de su mal proceder. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí un momentico, una pregunta. En el caso de Job, ¿era cierto eso? No, pero hay casos en que puede ser cierto que lo que estemos pasando sea consecuencia de nuestro mal proceder. Muchas veces nosotros sembramos y recogemos, pero nosotros tenemos que tener sabiduría. Cuando vamos a consolar o ayudar a una persona, saber en qué etapa, cuál es el background, pudiéramos decir, cuál es la... Por eso yo decía, tienen que ponerse en los zapatos de Job para poder saber qué es lo que él necesita en ese momento. Y cuando nosotros vamos a consolar a una persona, nosotros tenemos que saber cuál es la situación por la cual ha atravesado, cuál es lo que esa persona necesita en ese momento. Porque hay personas, déjeme decirle, hay personas que sencillamente necesitan que usted lo deje tranquilo. Porque necesitan por ellos mismos desahogarse. Y no le gusta que lo vean llorar, y no le gusta que lo vean... Hay personas que son así. Pero hay personas que si no tienen a alguien al lado que lo abrace y le diga una palabrita, sufren más porque se sienten abandonados. ¿Ok? Pero nosotros necesitamos, esta lección nos enseña que nosotros necesitamos comprender
que no es el momento de acusar, no es el momento de juzgar. Erróneo. El momento del, aunque uno sepa que ellos han causado su propia desgracia, no es el momento de hacerlo. Nosotros tenemos que ser sabios y pedirle a Dios sabiduría, porque nosotros por nosotros mismos, olvídate, que no sabemos y a veces lo que hacemos es más daño que bien. Pero pedirle al Señor sabiduría para saber qué decir y qué no decir. Y por supuesto, nosotros necesitamos hacerle saber a la persona que está sufriendo que cualquier mal, como dijo la hermana Irma, que nosotros estamos pasando, no es Dios el que los trae, es el enemigo, porque como aún en el caso de Job, el enemigo fue el que quiso. El Señor permitió porque sabía que Job era una persona que estaba entregada completamente a Él, iba a ser positivo el mensaje que Él iba a dar en frente del universo entero. Y que iba a resistir. Nosotros cuando las tentaciones, cuando las pruebas y los dolores fuertes vienen a nuestra vida, nosotros no necesitamos decir ¿por qué, Señor? Si nosotros necesitamos hacernos esta pregunta, ¿para qué? No es lo mismo. ¿Por qué? Estamos diciendo, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Pero ¿para qué? Quiere decir, ¿cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? Que me tienes en esta situación. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres? ¿El cambio de mi vida o el mensaje que tú quieres que yo dé al que esté a mi alrededor? ¿Para qué? Porque recuerden que cada uno de nosotros está en este mundo con un propósito. Y ese propósito es el que nosotros necesitamos descubrir, especialmente cuando llegan estos momentos de dolor y de prueba. ¿Para qué, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que tú digas, que yo diga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo muestre a las personas que me rodean? Que tengo un Salvador que es amor y que está aquí a mi lado a pesar de que estoy sufriendo mucho. Porque el sufrimiento es algo real, no podemos quitarlo a un lado. Pero en medio del dolor nosotros necesitamos confiar que Dios está aquí al ladito de nosotros, que nos está abrazando, que nos está cubriendo, que nos está confortando. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener en mente. Ya el tiempo se me acabó, Eva, son las -20 ya. Dígame rapidito. La prueba produce paciencia y Dios es tan bueno con nosotros que dejó el cielo para venir a salvarnos. ¿Qué no nos dará más? Así lo mismo. dio todo por nosotros. Así que gloria a Dios, porque Dios es bueno a pesar de que vengan pruebas y venga lo que venga. Dios no envía las pruebas. Vienen las pruebas, pero Dios nos ayuda a salir de ellas. Ellas, exacto. Déjeme decirle, Eva, no todo el mundo reacciona así. Hay personas que cuando llegan las pruebas se vuelven rebeldes y blasfeman de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos orar y pedirle al Señor, Señor, si tú me envías a mi vida una prueba, por favor, dame el poder para resistirla. Dame la sabiduría para entender cuál es tu propósito para mí. Dame, Señor, el amor y el entendimiento para comprender que a pesar de todo lo que estoy pasando, tú estás sufriendo junto conmigo. Y que eso nos dé fortaleza para vencer y para seguir adelante. Y que cuando tengamos que aconsejar, animar a alguna persona, pensemos y pidámosle a Dios sabiduría también para que nuestras palabras puedan ser de bendición para esa persona y no para desánimo o para sea más mal que bien, como en este caso. Que el Señor nos ayude para que a medida que vamos analizando esta historia, pues nosotros podamos ir aprendiendo las lecciones que Dios quiere darnos por medio de este libro y que nos ayude a en todo momento ser un ejemplo a los que nos rodean y que nuestra fe se fortalezca en vez de que disminuya. Que Dios nos bendiga.